Buenos días, bueno, quería desearles primeramente un feliz año nuevo, agradecer una vez más el apoyo de todo el año pasado y bueno, hemos estado tomando un descanso de la actividad intelectual, del trabajo, pero acá estamos otra vez eh, conversando un poco, hablando un poco de lo que es la palabra de Dios. Y quería contarles un pequeño testimonio de algo que me sucedió y aproveché para traerlo para ustedes y que conversemos un poco. Yo digo que esto no son prédicas, sino que son más bien conversaciones. Me gustaría mucho más intervención en cuanto a comentarios, a dudas, pero acá estamos mientras no se dé ese panorama, de ese movimiento. Igual le expreso las ideas y espero que, bueno, que podamos compartir. Hace unos días publiqué una imagen que fue tomada desde la calle donde nací y crecí, en mi ciudad natal en Maracaibo, estado Zulia, en Venezuela. Y siempre me encantó esa vista. La imagen fue capturada por mi tía, quien está allá. Obviamente tengo muchos años que no veo ese panorama en vivo, pues ustedes saben que vivo fuera. Pero ella me envió la foto y creo que es de las cosas que Dios ha hecho para gloriarse, ese panorama que se puede notar desde ese lugar, desde la casa donde nací y crecí, que pertenecía a mis abuelos. Hoy viven ahí mis tíos y se ve un panorama magnífico y acompañé la foto en mi estado de WhatsApp con con los siguientes versículos del Salmo 19. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Obviamente, de esa publicación salieron muchas reacciones. Algunos enviaron los corazoncitos, otros ojitos como llorando, otros las manos chocándose, en fin, un montón y comentarios y todo esto. Pero hubo uno que me llamó la atención, que decía que desde ese punto también había sido visible una desgracia que ocurrió cuando un autobús cayó decenas de metros sobre el lago de mi ciudad. Eso fue el 5 de abril de 1991. Y en contraste con los versículos bíblicos sale este comentario. O sea, quiero hacer la aclaración de que no creo que la persona que me comentó esto lo haya hecho con la mala intención de desvirtuar la publicación. Pero igual yo me puse a darle vueltas en la cabeza a la idea y sale la pregunta de que si Dios es bueno, ¿por qué pasan estas u otras cosas? Si Dios es bueno, ¿por qué muere gente inocente? Si Dios es bueno, ¿por qué la gente buena, y dejo buena entre comillas porque vamos a desarrollar esta idea, le suceden cosas malas? O como un Dios que ha creado maravillas también permite catástrofes de esta magnitud, que en este caso está el contraste, todo el panorama bellísimo, pero el recuerdo de estas personas que, lamentándolo mucho, sufrieron este accidente y que quizás hasta hoy en día sus familiares recuerden esa situación. Respondiendo a la pregunta, me ha venido a la mente este concepto de dualidad, si es que se puede decir así, en el carácter de Dios, o de dos dioses, de un Dios bueno y un Dios malo. Y esta idea no es nueva, esta es una idea muy, muy antigua, y hay la importancia de conocer la historia de la iglesia. Siempre lo digo, para no cometer errores del pasado debemos conocer la historia de la iglesia. Hay muchas dudas que hoy en día como iglesia tenemos, pero que ya han sido resueltas anteriormente. Cómo Dios en el Antiguo Testamento pudo haber matado pueblos enteros, pudo haber arrasado pueblos enteros, y cómo Dios en el Nuevo Testamento manda a su Hijo en amor para que nos rescate a todos. Pero sin embargo, ustedes pueden ver también en el Nuevo Testamento
circunstancias de juicio. Himeneo y Alejandro los entregué para que aprendieran a no blasfemar, dice el apóstol Pablo. Ananías y Zafira cayeron muertos. Juan, en su tercera carta, también nos expresa cómo comportarnos con aquellas personas. Y por supuesto está el Apocalipsis, que muestra el juicio final. Entonces, no tenemos una dualidad de carácter. Ya partiendo por ahí me adelanto a la respuesta, pero recuerden que hubo un hereje que se llamaba Marción, es el fundador básicamente del marcionismo. Fue un hereje temprano de la iglesia, y su idea era que el Dios del Antiguo Testamento, que para él era genocida, celoso, sanguinario, no podría ser Dios, el Dios del Nuevo Testamento. Por lo tanto, Marción concluyó que habían dos dioses. La iglesia luchó fuertemente contra esta herejía hasta que la sepultó bajo tierra, y prácticamente elevaron la idea bíblica de que Dios es uno. Esta idea fue, como les dije, las ideas de Marción fueron declaradas heréticas hace cientos de años, y la misma Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. En resumen, hay un solo poder supremo en el universo y se llama Dios. Pero desde la perspectiva humana, esto nos complica más la apologética de la bondad de Dios. Ya no solo el accidente en el puente sobre el lago de Maracaibo, sino todos los desastres de la historia, como el 11 de septiembre, las dos guerras mundiales, las tragedias que están narradas en la escritura, las que no están narradas en la escritura, los atentados terroristas, el hundimiento del Titanic, en fin, otro montón de cosas más, Pearl Harbor, todas las desgracias de la humanidad, gente que ha muerto, gente que sufre, familiares que nunca llegaron o que hoy están en un hospital. ¿Qué pasa con todo esto? Porque si hay un solo Dios, un solo poder absoluto, ocurre todo esto. ¿Acaso Dios es malo? Es la segunda idea. Si tenemos un solo Dios, no hay dos dioses, no hay dualidad en el carácter de Dios, entonces Dios es malo. Permítame reiterar la idea. Hay, habrá y hubo un solo Dios, no más, solamente un Dios, y entre sus características están la inmutabilidad, es decir, Dios no cambia. Santiago 1, versículo 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios seguirá siempre siendo Dios, Él no cambia su opinión. Lo que Él ha emitido permanece y permanecerá eternamente, porque Él no se equivoca, Él no se retracta. Pero Dios también es eternamente bueno, Él es bueno. La Escritura dice que Él es bueno. Y desde una perspectiva personal, permítame decirle que si hoy yo me quedara sin absolutamente nada, Dios seguiría siendo bueno. Si aún yo en mi frustración, en mi rabia, blasfemara contra Dios, Él seguiría siendo bueno. Si no me cree, lea el libro de Job. El Salmo 145, versículo 9 dice que el Señor es bueno para todos, con todos. El Salmo 86, versículo 5, Él es bueno y perdonador. Salmo 100, versículo 5, Él es bueno y para siempre es su misericordia. No solamente Él es bueno, Jesús dio este atributo exclusivamente a Dios. En Marcos capítulo 10 versículo 18 dice: ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno bueno y es Dios. Ahora tenemos dos puntos. Dios es el único, es inmutable y por naturaleza es el único totalmente bueno y no hay ninguna maldad en él. Entonces, ¿cuál es el problema? Volviendo al tema, ¿cómo es posible que el mismo Dios que ha creado maravillas también puede permitir situaciones o mandar juicio a algunos lugares o a algunas personas? Como el Dios que hizo ese impresionante lago, como el Dios que hace salir al sol por el oriente y entrar por el occidente, y que todo eso se conjugue para un panorama de éxtasis, de deleite, puede permitir estas situaciones. Déjenme sumar otra característica a Dios antes de llegar a la conclusión. Dios es soberano. Él tiene la voluntad absoluta sobre todo lo que ocurre en el planeta. Absolutamente sobre todo. Daniel
capítulo 3, versículo 35, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay alguien que detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Permítame repetir el versículo, Daniel, capítulo 3, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie en la historia ha decidido ni dónde, ni cómo, ni cuándo nacer. Simplemente nace bajo las condiciones que Dios haya decidido para cada uno de nosotros. Por lo cual, desde antes de nacer, ya Él ha impreso sus designios en la vida de cada uno. De la misma manera, no tenemos injerencia alguna sobre la muerte, comenzando porque todos vamos a morir, y vamos a morir en el momento que Dios lo permita. Algunos por ahí, con todo este movimiento del pensamiento positivo, etcétera, dice, bueno, no elegimos cuándo morir, pero sí cómo morir. De ninguna manera, no podemos elegir ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni cuál va a ser nuestra situación al momento de nuestra muerte. He conocido, no personalmente, pero la historia nos muestra personas con mucho dinero que han muerto en la pobreza y personas sin nada de dinero cuyos funerales son comparables con los de mandatarios mundiales. Por tanto, hasta acá tenemos un Dios todopoderoso cuya voluntad nos arropa a todos, es el único eterno y bueno, pero aún no respondemos el problema central del tema de hoy. ¿Cómo es que Él permite el mal? Y aquí viene la respuesta. Es que el problema es nuestra concepción del bien y el mal. Nuestro criterio es erróneo. Yo no he ido a muchos funerales, gracias a Dios, pero es común escuchar sobre el fallecido que era una buena persona. Ahora, ¿qué es una buena persona? ¿O según quién la persona que murió era buena persona? ¿Quién determina eso? ¿Qué parámetros usamos para eso? Hagamos un ejercicio. Miren, he vivido en algunos países, por ejemplo, donde hay presidentes que para algunas personas es lo mejor que puede haber ocurrido en la historia de su nación. Mientras otras personas sobre el mismo presidente han esperado su muerte para celebrarla. El país literalmente está dividido. Algunos esperan la muerte del mandatario para celebrarla y otros dicen que para ellos, y literalmente, ha sido un Mesías. Perdón por la blasfemia, sabemos que no es así, pero es para que ustedes dimensionen el tamaño de amor o de partidismo que estas personas que expresan. Ahora, hay personas que han hecho mucho mal en su vida y en sus lápidas hoy está escrito, acá yace un buen hijo, acá yace un buen esposo, una buena mujer. O un ejemplo que podemos fácilmente entender, una persona ejemplar en la cultura islámica, quizás sería muy cuestionable para nosotros en el occidente. Estamos en una sociedad que cuida a las ballenas y a los elefantes y a las plantas y al medio ambiente, pero que está de acuerdo con el aborto. No creo que tengamos una definición de bondad y justicia muy claras o muy apegadas a la lógica. Pero la máxima autoridad en la tierra, quiéralo o no, establece que toda persona nacida es mala y provocador de su propio mal. La Biblia, que es la palabra de Dios, que es la palabra que se cumplirá, a usted le guste o no le guste, establece que todas las personas que han pisado esta tierra, exceptuando uno solo, una sola excepción, todos los demás, dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y hasta la última vez que fui al diccionario, todos representaba la totalidad absoluta. R.S. Sproul ha dicho alguna vez que en la tierra
cuando le preguntaron que qué pasaba con esto, por qué moría gente inocente, y él dijo que en la tierra solamente ha muerto un inocente. En toda la historia de la humanidad solamente ha muerto un solo inocente. Y fue cuando Jesús fue crucificado. Nunca más otro ser humano fuera de Jesús ha sido bueno. Todos los demás han muerto de acuerdo con su desobediencia. En otra ocasión, dijo Herces Pro, la suposición fundamental para cualquiera que crea en el Dios de la providencia es que en última instancia no hay tragedias. Si nosotros creemos en Dios, entendemos que todo lo que ocurre bajo su voluntad es bueno, porque parte de su carácter bueno, y que todo lo malo que ocurre sobre nosotros es meritorio. Le repito esa última frase: la suposición fundamental para cualquiera que crea en el Dios de la providencia es que en última instancia no hay tragedias. Permítame una cita más antes de finalizar. En minutos estábamos flotando en pleno lago, a más de 100 metros del puente. Era impresionante pensar cómo salí del bus si todo lo ocurrido fue muy rápido. Estoy flotando y el bus lo tengo debajo, en el fondo. Dios es grande y misericordioso. Repito, en minutos, estábamos flotando en el lago, a más de 100 metros del puente. Era impresionante pensar cómo salí del bus. Si todo ocurrió muy rápido, estoy flotando y el bus lo tengo debajo, en el fondo. Dios es grande y misericordioso. Estas son palabras de don José López, uno de las 15 personas que fueron milagrosamente salvadas aquella noche de 1991 por la misericordia de Dios. Queridos míos, el panorama no es que todos somos buenos y nos pasan cosas malas. Es absolutamente lo contrario. Es que todos somos muy malos y la bondad de Dios se extiende a algunos en gran manera. Desde mi perspectiva, yo no merezco en lo absoluto la gran esposa que tengo, tampoco merezco los lindos hijos que tengo que forman mi familia, tampoco merezco el amor, el respeto, la admiración de mi iglesia, y mucho menos el amor y el perdón de Dios. El amor y el perdón que Dios me ha dado, yo no lo merezco. Pero estoy rodeado de estas maravillas, estoy rodeado de estas bendiciones, y cualquier cosa que me pase, cualquier cosa mala que me pase, soy merecedor de ella totalmente. De lo que yo no era merecedor es de lo que tengo, pero la misericordia de Dios me ha alcanzado. Querido escucha, ponga hoy su confianza en Dios. Entienda que no merece la bondad y el perdón, pero clame a la misericordia de Dios. Él es el único que puede rescatarlo de este autobús que hoy se hunde poco a poco hacia los abismos. Si usted está acá, si usted escuchó este mensaje, no ha sido casualidad. Entienda que hay un Dios que es eterno, que hay un Dios que es bueno, que hay un Dios que es misericordioso, que es todopoderoso y que Él ha hecho que usted esté aquí hoy. Para que entienda que no es una buena persona. Dios necesita que usted entienda que es una mala persona y que necesita de Él para poder hacer cosas buenas. Y sobre todo, necesita creer en Él, necesita confesarlo a Él como Dios para poder pasar una eternidad junto a Él. Y que en el momento que llegue ese día inevitable de la muerte, y yo espero que sea una muerte mucho más tranquila que la que conocimos durante la narración, pueda encontrarse con su Salvador. Por último, quiero pedirle a Dios que consuele a las familias de aquellas víctimas que seguramente hasta hoy